Es un privilegio poder alabar a nuestro Dios, poder conocerle, contemplar su grandeza, aquel Dios que formó las olas, que formó la arena, nos creó a cada uno de nosotros. Y es increíble pensar cómo ese Dios creador de todo, creador de maravillas, nos ama y siempre cuida de nosotros. Vamos a entonar este canto, Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla
dejaste en ti todo mi dolor, y tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti, me separó de ti, me separó de ti. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos. Efesios. Efesios 6. Efesios 6, del 1 al 3, hermanos. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a empezar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos, todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, vamos a tener una participación de las señoritas. Buenos días, hermanos. Las jovencitas preparamos un poema para las mamás, escrito por la hermana Claudia Lisbeth Mota Rodríguez. En el día 10 de mayo se escucha un eco mundial. Mi mamá es la mejor, es el clamor general. Quizás la mía no ostente de tal pedestal, pero es humana, imperfecta, mas tiene algo especial. Y sin lugar a duda, no hay nada más que importe más. Con defectos y virtudes, su corazón es un altar, donde Jesús habita con amor celestial. Me ha enseñado, incansable, a tener fe y a confiar, a buscar a Dios en todo sin importar cuál sea mi edad. Si la enfermedad asalta, ella es mi hospital. Con medicinas y oraciones, su cuidado es maternal. A veces me regaña, a veces la hago llorar, pero también reímos mucho, aunque sean chistes sin sal. Cada día Dios la moldea, cada día más y más, la renueva, perfecciona en su gracia sin igual. Es ejemplo de fe en el dolor, en el pesar, sirviendo al Señor con gozo, aún en la enfermedad. Al levantarse en las mañanas, gran esfuerzo debe hacer. En su rostro hay cansancio y dolor físico en su ser, mas su esperanza está firme en quien la va a fortalecer, y sé que al final del camino, sierva fiel será llamada, pues sembró en su descendencia la semilla de la palabra sagrada. Madre mía, no eres perfecta, mas eres mi bendición. Tus cuidados son reflejo de una celestial misión.
Nos enseñaste de Jesús la más importante lección, que Él es el camino, la verdad y salvación. Gracias, mami, por guiarme en el camino del Señor, por mostrarme de Jesús la verdadera dimensión. Tu amor, a veces estricto, es firme fundación, y en este día te honro con toda mi admiración. Gracias. Gracias a Dios por esas señoritas. Oremos, hermanos. Hablando con una hermana hace 15 días, debemos orar por los jóvenes, todos los jóvenes, las señoritas, los jóvenes, los niños. Por favor, oremos, que nos preocupemos por ellos. ¿Sí? Nosotros ya estamos más para arriba, así que oremos por ellos. Vamos a tener la predicación con nuestro hermano Ezequiel. Hola, hola. No había escuchado la frase, ya estamos más para arriba. Vamos más o menos ahí. Buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Nos da gusto estar aquí en este día que el Señor nos permite, y vamos a meditar en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, en el versículo 12. Leemos este mandamiento de parte de Dios, en lo que le llamamos el Decálogo o los 10 mandamientos. Dice aquí en Éxodo 20, 12, leemos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vez más, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la gran bendición que nos das de tener la libertad de reunirnos, por la gran bendición que nos das de en las familias tener a una madre, y como las señoritas acaban de decir, una madre que no es perfecta, pero una madre que te ama, que te busca y que busca lo mejor para sus hijos, Señor. Gracias por cada una de nuestras hermanas aquí presentes, gracias por cada familia. Gracias por cada hijo que está aquí presente también, porque hoy queremos meditar en tu palabra y ver tu verdad que permanece para siempre, Señor. Bendice este tiempo, Señor, nos ponemos en tus manos. Te ruego que tú uses mi vida para compartir tu palabra, y que bendigas a cada una de las madres, como también nos bendigas como hijos, como esposos. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues después de leer este pasaje de Éxodo, tenemos que recordar que estamos viviendo tiempos donde las cosas han ido cambiando, donde el mundo, las modas, aún la manera de conducirse en la sociedad ha ido cambiando. Pero si hay algo que nosotros debemos tener presente, es que nuestro Dios es eterno y es permanente, y nuestro Dios no cambia. Y como nuestro Dios no cambia, su verdad tampoco cambia. La verdad de Dios no cambia. Hoy en día, cuando vemos que el mundo va en decadencia, y ya no se tienen los mismos valores que se tenían anteriormente, o por lo menos así se veía, pues hoy vemos que ya hablar de la honra a los padres no es algo como que muy llamativo, ni tampoco algo que
que se practique mucho dentro de nuestro mundo, porque ha ido decayendo, ¿verdad? El honrar al padre. Y de hecho, con esa manera de enseñar de nuestro mundo y ese sistema que se está implementando a nivel global, pues es la idea de que no de que los hijos ya no sientan a sus padres como Dios los ha puesto en su palabra, como esa autoridad, esos padres que velan por ellos y que buscan el bien de ellos, sino que hoy en día vemos que cada vez los hijos menos honran a sus padres, y también aún cuando los hijos viven así, las generaciones futuras pues menos van a honrar, porque como hijos se nos ha olvidado que el principio de Dios no cambia. Aunque el mundo va cambiando y aunque ahora hay más libertad en cuanto se conducen los jóvenes, la verdad de Dios no cambia. Y la verdad permanece y va a permanecer para siempre hasta que el Señor nos llame. Y la verdad de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿verdad? Esa es la verdad de Dios. Y eso no va a cambiar. Y aunque el mundo pueda cambiar y las leyes puedan cambiar y todo pueda cambiar, esa verdad de Dios en nuestra vida no cambia. Así que hoy vamos a hablar sobre la necesidad de honrar, y en este caso a nuestros padres, pero en este caso a nuestra madre. El pasaje que vimos de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, es un pasaje muy conocido para nosotros, que tiene una enseñanza muy importante en nuestra vida, porque es el pasaje que continúa después de ver Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es el mandamiento que Pablo nos habla de parte de Dios. Así que hoy vamos a meditar sobre esta necesidad de honrar a nuestros padres conforme a la palabra, y tomar ese consejo en nuestra vida y ver algunos aspectos en los que nosotros a lo mejor necesitamos tener presente en nuestra vida para honrar a nuestros padres, y también como padres poder enseñar a nuestros hijos qué es honrar al padre, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice esa verdad que no cambia? ¿Qué es lo que dice con respecto a la familia de qué es honrar al padre? Bueno, vamos a meditar en esto. Queremos felicitar a nuestras mamás que están aquí, a las madres, algunas muy jóvenes, otras de mayor edad, y decía nuestra hermana Gloria: hermano, yo ya tengo muchos años, gracias a Dios. Y gracias a Dios porque Dios le concede todos esos años de vida y a la vez esos años de experiencia en el Señor, que puede ella utilizar para bendecir a los más jóvenes y a las madres igual que tienen esa edad, que la experiencia de vida que tienen el Señor pueden bendecir a las jóvenes y a las mujeres más jóvenes como madres. Dentro del diseño de la familia, las madres ocupan un lugar muy especial, pues ser madre solamente Dios le dio ese privilegio a las mujeres desde el momento que Él instituyó a la familia, ¿verdad? Como dije, aun cuando nuestro mundo cambia, la verdad de Dios permanece, y si hay alguien que puede ser madre, solamente es la mujer, ¿verdad? Nadie más, no hay intermedios. Solo la madre tiene el don de dar a luz, solo las madres se esfuerzan en ser pacientes con sus hijos, y hoy pues queremos agradecer a Dios porque ellas nos han brindado su vida, nos han brindado amor, nos han brindado su cuidado, nos han brindado dirección en nuestra vida cuando éramos pequeños, y ahora aún de grandes todavía lo siguen haciendo. Aún cuando somos grandes, ellas se preocupan por los hijos, y un hijo nunca va a ser para la madre alguien que ya se olvidó, sino que sigue siendo hijo, aunque esté bien grandote, ¿verdad? Yo así he visto a muchas madres que así ven a sus hijos, y yo creo que así me veían igual a mí.
Así que en la palabra de Dios encontramos ejemplos de madres, madres que son dignas de valorar. Y no voy a ahondar en estos ejemplos, sino simplemente voy a mencionar algunos o unos 2, 3 ejemplos, especialmente para enfatizar que así como esas madres de tiempos antiguos, en la actualidad Dios sigue teniendo esa clase de madres. Y quiero hablar primero de esos ejemplos de madres que son dignas de valorar, como fue la vida de Jocabed. Jocabed fue la madre de Moisés. Eso usted lo puede ver ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Jocabed se caracterizó por ser una madre piadosa, pero especialmente una madre valiente. Valiente porque hizo todo lo imposible por mantener con vida a su hijo, que era Moisés, aun cuando había una orden de parte del faraón de matar a todos los hijos o todos los bebés que nacieran de las mujeres hebreas. Eso era un mandato muy terrible, y eso era algo muy difícil para una madre poder hacer eso. Era muy difícil que una madre pudiera ceder a esas cosas. Sin embargo, por decreto del faraón lo hacían. Jocabed decidió cuidar a su hijo, quedarse con su hijo y esconderlo por 3 meses. Y esconder a un hijo por 3 meses, yo no sé cómo fue que lo hizo, porque ¿cómo no saber que hay un bebé en ese hogar? ¿Cómo no saber que una mujer está embarazada? ¿Cómo no saber que hay un niño? Pues si todos somos bien llorones. Bueno, yo desde chiquito era llorón, ¿verdad? ¿Y cómo no saber esconderlo por 3 meses? 3 meses en un lugar donde estaba prohibido que las mujeres hebreas pudieran tener varones, hijos varones, y que pudieran estar ahí. Después de este tiempo, como ya era difícil ocultarlo, sin duda con la sabiduría de Dios decidió de una manera especial y de una manera, podemos decir, creativa, dejarlo en el río, en esa cuna que hoy la conocemos como la cuna de Moisés, ¿verdad? Todavía, yo no sé si a usted lo arrollaron en ese canastito que le hacían como cuna de Moisés. Hoy no sé qué otras cosas usan porque ya se me olvidó. Pero había ese, o más bien lo hizo de esta manera para que este niño pudiera quedarse en el río cerca de donde la mujer, la hija de Faraón, se estaba bañando, y pudieran, ella confiando en el Señor, que pudieran a lo mejor tener compasión de él. Y así fue. O sea, esa mujer fue valiente porque expuso su vida por guardar la vida de su hijo durante 3 meses, y fue sabia y tuvo fe y confianza en Dios, que Dios podía guardar a su hijo a pesar de que pudiera estar en manos de los egipcios. Y así fue cuando la hija de Faraón se fue a bañar al río, pues encontró a Moisés en su pequeña batea que había calafateado, y ahí estaba, y lo tomó como su hijo, lo adoptó como su hijo, lo instruyó como su hijo en la cultura egipcia. Y Moisés fue un hombre realmente especial. Y esta madre, Jocabed, fue la madre de un hombre que Dios usó grandemente para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo Dios puede obrar? ¿Cómo Dios hace las cosas? Pero vemos a una madre indefensa, una madre que no podía oponerse. Sin embargo, ella, confiando en Dios, hizo estas cosas y fue valiente, exponiendo aún su propia vida. Y Moisés, ahí está, ahí tenemos la historia, libro del Éxodo, desde el primer capítulo podemos ver cómo Dios obró en la vida de Moisés por medio de su madre, que fue Jocabed, una mujer piadosa, como dije, una mujer valiente. Y voy a mencionar otras madres, por ejemplo, una madre piadosa y de fe, como lo fue Loida Eunice.
Usted encuentra la vida de Timoteo ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, pero especialmente en 2 de Timoteo capítulo 1:15, el apóstol Pablo habla de la fe de Timoteo, que era un testimonio vivo de que había recibido de parte de su abuela y de parte de su madre. O sea, madres piadosas de fe, de confianza, confiar en lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, de tal manera que Loida y Eunice fueron mujeres que se destacaron por enseñar a su hijo Timoteo en la palabra de Dios, instruir a su hijo en la palabra de Dios y enseñarles una fe verdadera. Hoy hablábamos de la fe en la mañana, una fe verdadera, una fe genuina, una fe que se muestra. No solo se la enseñaron en el hecho de enseñarle por medio de la palabra, sino que sin duda le enseñaron también modelando esta clase de fe, de tal manera que en la vida de Timoteo se pudo ver, o que en la vida de Timoteo Pablo pudo ver una fe que él dice allá en 2 de Timoteo 1:15, una fe no fingida. Y una fe no fingida es una fe auténtica. Una fe no fingida no es algo que él imitaba, sino era un estilo de vida que realmente Dios había hecho una obra en la vida de Timoteo y que había transformado su corazón. Pero para que él pudiera conocer esa fe no fingida, hubo detrás de él una abuela y una madre que le creyeron al Señor. Una madre que tuvo fe en Dios. Y una madre que se dedicó, realmente creyendo en la palabra de Dios, se dedicaron a enseñar a su hijo Timoteo. Y hay muchas que pudiéramos hablar con respecto a la fe, porque si usted lee en la carta a los Hebreos, nos menciona de varias madres de fe, pero quiero mencionar una más con respecto de fe, y es esta madre que no es muy común que la mencionemos, es una madre que es digna de valorar, la mujer cananea. ¿Y por qué es digna de valorar? Bueno, porque era una mujer que no era, podríamos decir en nuestras palabras hoy, no era cristiana. Era una mujer que se desenvolvía en un mundo pagano, era de la zona de la región de Canaán, y especialmente cuando menciona del lugar de Sirofenicia, de Sidón, ella pues era una mujer que donde la idolatría o el paganismo era como el mayor auge en este lugar. Y esta mujer, una mujer gentil que se acercó al Señor, pero una mujer que tenía fe, una mujer gentil con gran necesidad, se acercó al Señor porque su hija, tenía una hija que estaba poseída y atormentada por un demonio. Y usted como madre, o cualquiera de nosotros aquí que pueda estar, uno puede imaginarse la impotencia que una madre puede sentir cuando vemos un hijo que está en esta situación y nosotros no poder hacer nada, aún en enfermedad no podemos hacer nada. ¿Cómo nos sentimos cuando un hijo está pasando por una enfermedad tan difícil y nosotros no podemos hacer nada? Y tal vez se había buscado de una y de otra manera porque su hija fuese liberada, pero esta mujer no encontró por ningún lado. Pero no, la palabra no dice, lo que nos dice es que para la vida para esta madre era muy difícil y muy triste, ya que era una situación donde su hija pues no tenía ese control en sí misma y no podía evitar lo que a ella le pasaba, ni tampoco la madre poder hacer nada por ella. Pero esta mujer fue una mujer que en la Biblia menciona dos casos de fe, como fue la fe de esta mujer y la fe de otro hombre que fue el centurión, hombre y mujer gentiles que ejercieron fe en el Señor, que creyeron al Señor, que confiaron en el Señor y que se acercaron al Señor. Y entonces lo mejor que hizo esta madre es que vino a Jesús. Es que vino a Jesús y de una manera humilde, porque no vino con altanería y no vino como
como queriendo exigir, sino ella vino en una actitud de humildad, y dice la palabra ahí en Marcos capítulo 7, 24 al 30, que se postró ante él para pedir que sanara a su hija. Y el hecho de postrarse ante Dios, de postrarse ante Jesús, habla de esa humildad, de esa reverencia, de esa necesidad que ella tenía porque su hija fuese atendida. Pero algo importante de esto, y es lo que digo que debemos de valorar, lo que hicieron cada madre, es que en la primera respuesta o en la respuesta del Señor fue negativa, o sea, su solicitud. Su solicitud fue negativa, o no recibió una respuesta como esperamos, y al contrario, fue una respuesta un tanto fuerte para ella, especialmente porque era una mujer gentil. La respuesta no fue así como que no puedo hacerlo, sino una respuesta fuerte. Sin embargo, aun cuando ella recibió esta respuesta, ella estuvo dispuesta a sufrir, aún a lo mejor la burla de los demás o lo que la demás gente podía pensar de ella, pero ella estuvo dispuesta a sufrir por amor a su hija. La respuesta fue la siguiente: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Puede imaginarse? O sea, es algo fuerte, es algo que no quisiéramos escuchar. Sin embargo, nos enseña y nos hace ver esto, la fe y la confianza que tuvo esta madre. Pero porque esta madre no se desanimó por esta respuesta. No dijo, mejor me voy de este lugar. No dijo, yo no esperaba esta respuesta. Sino más bien mostró fe y confianza en el Señor Jesús. Él mostró fe y confianza, y esa confianza lo mostró con las siguientes palabras que ella expresó. Y dijo así, versículo 28 de Marcos capítulo 7, 24 al 30, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y esta respuesta que ella da es una respuesta de fe y de confianza, porque ella dice: Señor, yo no soy del pueblo de Israel, yo soy una gentil, yo soy de una región que no es de tu pueblo, pero yo estoy dispuesta a recibir aún las migajas de tu gracia, porque es mucho más que cualquier cosa. Y esta mujer respondió así: sí, Señor, yo soy un perrillo posiblemente, pero aún los perrillos de la mesa comen la de las migajas de los hijos. Señor, yo anhelo, aunque sea una de tus migajas, para mi hija. Y ante esta respuesta de confianza y de fe, el Señor fue conmovido, y el Señor le concedió su petición, y su hija fue sanada. Y el Señor dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermanos, ¿qué no hace una madre por su hijo o su hija cuando están en enfermedad? ¿Qué no está dispuesta a hacer? ¿Cómo se puede ella sacrificar por hacer eso? Bueno, esta madre hizo lo mejor que pudo hacer, se acercó al Señor Jesús, porque ella sabía y tenía confianza que solo Él la podía sanar y la podía salvar. Y así lo hizo.
Hoy en día nosotros podemos orar a Dios y las madres oran a Dios y deben seguir orando a Dios, porque Dios puede salvar a sus hijos, porque Dios puede rescatar a sus hijas, porque Dios es real y está presente. Una tercera o cuarta es una madre piadosa. Mencioné dos mujeres de fe, una que enseñaba a sus hijos y otra madre que tuvo fe porque se acercó al Señor y aún con todas las negativas, ella pudo permanecer y confiar en Jesús. Pero una madre piadosa es Ana, piadosa de oración, especialmente una madre que ora. Ana fue una mujer que, más bien una madre que derramó su alma delante del Señor, pero ella fue una mujer que no podía tener hijos. Y lo difícil para aquel tiempo, especialmente en la cultura judía, el no tener hijos era algo como una maldición. Y ella sufría mucho por eso. Y entonces, en su imposibilidad, ella a veces peleaba con su esposo. Y su esposo decía, pero pues, ¿qué puedo hacer? Pero ella sabía que los hijos los da Dios. De tal manera que ella se derramó delante del Señor, derramó su alma delante de Dios para orar y que Dios le concediera un hijo, y el Señor contestó su oración y ella fue la madre de este gran hombre como lo fue Samuel. Hoy podemos orar y seguir orando, porque aquellas cosas imposibles que uno pueda ver en la vida de nuestros hijos, para Dios es posible. Esas cosas que pensamos que no pueden suceder, sí pueden suceder, porque Dios todo puede. Y esa mujer, creo que fue la mujer más dichosa, una mujer tan contenta por ser madre, de tal manera que dedicó a su hijo para el Señor y lo fue y lo entregó. Dice que cuando lo destetó fue y lo llevó allá con Elí, y Samuel fue un gran hombre que fue usado por Dios. Y como dije, la idea de mencionar a estas madres es porque hoy en día, hermanos, debemos de reconocer que estas mujeres no fueron fuera de lo normal, eran mujeres como lo son hoy, con todas las limitaciones normales, pero unas mujeres que tenían fe y confianza en el Señor. Y hoy en día debemos reconocer que dentro de las iglesias sigue habiendo madres piadosas, valientes, llenas de fe, madres que se derraman delante de Dios por la vida de sus hijos. Y a esas madres les podemos decir que sigan confiando en el Señor, que sigan haciendo eso, porque nuestro Dios no es un Dios de lo imposible, sino un Dios posible, que todo lo hace posible. Hoy sigue habiendo esas madres, como lo dicen en la poesía, imperfectas, pero entregadas al Señor, perseverantes en su fe. Muchas de estas madres han pasado tiempo orando por sus hijos. Muchas de estas madres han dejado de dormir por cuidar a sus hijos cuando han estado enfermos. Otras han tenido que trabajar duro para sacar adelante a sus hijos. Y lo podemos ver en nuestra sociedad. Y esto no lo hacen con quejas, sino lo hacen con gusto, lo hacen con alegría, lo hacen con dedicación, porque así es la vida de una madre, porque así es el corazón de una madre. Muchas de ellas no reciben tal vez el reconocimiento o el agradecimiento que merecen o
merecieran. Sin embargo, Dios conoce sus vidas y sus corazones. Hoy en día hay hijos que cuando han llegado a la edad adulta se han olvidado del mandamiento del Señor. Y como he dicho, por causa de nuestro mundo cambiante y que las cosas cada vez van de mal en peor, los hijos se han olvidado de honrar a su madre, quien ha dado todo por ellos. Algunos han llegado aún hasta avergonzarse de ellas. Pero la palabra del Señor, como dije, que es permanente y no pasa, nos dice en este día a todos los que somos hijos o los que aún tienen a una madre viva, y aún cuando no tengan una madre viva, nuestras madres, aquí están las mayores, hermanas mayores. Pero el Señor nos dice en este día a todos los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, como dice Efesios 1-3. Proverbios capítulo 23, versículo 32 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermanas, hermanos, Dios les da un valor importante a los padres, de manera que nos manda a honrarlos. Y esto no va a pasar de moda, como dijimos. Esto es un mandato que vemos desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y no pasó de moda, ni ha pasado de moda, ni pasará de moda. Ya leímos allá en Éxodo 20, capítulo 12, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar al padre y a la madre trae bendición en la vida de los hijos. Y eso es algo que debiéramos de pensar. Eso es algo que debiéramos de valorar. Porque el hecho de hacer algo que de por sí debemos hacerlo y que es bueno, no solo Dios se agrada, sino que trae bendición a nuestra vida como hijos. Derrama bendición en nuestra vida como hijos. Y debe de hacernos pensar, porque hoy en día, en este tiempo, cuando estamos viviendo, nos damos cuenta que mucha de la población que muere es joven. Y mueren por causas que tiene que ver más que nada con violencia, porque tal vez no recibieron en su hogar la instrucción, ni mucho menos han querido seguir el consejo de sus padres, ni honrar a sus padres. Y por eso, hermanos, debe preocuparnos para orar por nuestro país, por nuestra familia, por nuestra generación, por el tiempo en el que estamos, porque estamos viendo esa decadencia en nuestra sociedad. Honrar al padre y a la madre es darle el valor que el Señor les da. Y el Señor les da un valor muy especial. Por eso este mandamiento nos enseña que el respeto a la autoridad es a los padres. Los padres son la primera línea de autoridad. Cuando un hijo no respeta a sus padres, no respetará ninguna autoridad. Y si hoy ve que las autoridades no son respetadas, pues tiene que ver con eso. Que como padres dentro de las familias nos hemos olvidado de enseñar el respeto a nuestros hijos. Y es ahí donde podemos ver el respeto a los padres, como el Señor nos lo muestra. Como dije, en este mandamiento nos enseña que el respeto es el respeto a la autoridad, y los padres son la primera línea de autoridad. El respeto se muestra en valorar
y agradecer su dedicación, la dedicación de los padres. Como dije, hoy muchos de los hijos nos sentimos a veces como que nos merecíamos todo y que, pues, yo no te pedí que me tuvieras, luego dicen, ¿no? Tristemente. Pero no valoran todo lo que papá y mamá ha hecho, y en especial la madre, ¿qué es lo que ha hecho? Valorar y agradecer su dedicación, como ya hemos dicho, lo que han hecho. Obedecer sus consejos, el respeto se muestra en obedecer sus consejos. En el libro de Proverbios nos menciona mucho acerca de seguir el consejo del padre y la dirección de la madre. Porque los padres y las madres buscan lo mejor para sus hijos, y todos queremos lo mejor para los hijos. Ese respeto se muestra también en el cuidarles en la vejez, proveyendo para sus necesidades. Hoy en día lo más común es de que si tu padre ya, tu madre ya es una persona mayor, lo más común que la gente hace si tiene el recurso es llevarlo a un asilo, para evitarse la molestia de poder atender a aquella persona que dio todo por ti. Y hermanos, como hijos debemos de atender a nuestros padres. Eso es lo que debemos hacer. Proverbios 23, 22 que leímos al inicio dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. O sea, escúchalo, dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Este mandamiento es tan importante que ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo nos lo ha repetido ya en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, cuando él nos dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como les dije, si hay algo que debiera de preocuparnos es que hoy vemos que la mayor cantidad de población que muere es gente joven. Y tiene que ver con esto. Pablo dice que es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos versículos, solo les voy a mencionar unos cuantos, o dos que tres, en cuanto a cómo podía sufrir un hijo las consecuencias, el de no honrar a sus padres. O sea, en el Antiguo Testamento había aún castigos severos que se aplicaban a los hijos, pero aún cuando no hubiese castigos, los hijos de todas maneras, el no honrar a sus padres traía consecuencias a sus propias vidas. En el Antiguo Testamento vemos esto, las consecuencias de aquellos hijos que no honraban a sus padres. En realidad no les iba bien. Por ejemplo, cuando un hijo maldecía o llegaba a golpear a sus padres, tenía una pena de muerte. ¿Se acuerda que antes decía: si levantas tu mano contra tu padre, se te va a secar, o tus padres, se te va a secar la mano? Bueno, es que tiene una importancia. Es que la palabra le da una importancia y un valor. Y dice: hónralos. De manera que cuando un hijo golpeaba a su padre, la sentencia era la muerte. Éxodo 21:15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Hay mucha gente que hoy en día hace esas cosas y parece que no pasa nada.
pero la palabra de Dios no pasa. Hay consecuencias. Levíticos capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, de cierto morirá, y su sangre será sobre él. Maldecir al padre o a la madre no era algo liviano, algo fuerte. La deshonra, la falta de respeto o la desobediencia a los padres es algo que hace que los hijos no les vaya bien. De manera que cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, no quiere tu mal, sino quiere tu bien. Y el que nosotros lo tomemos y lo apropiemos y lo hagamos es para nuestro bien. Y hay bendición en nuestra vida. Por eso cuando aconsejamos a alguien que tiene que atender a sus padres, les decimos hazlo con amor y dedicación, que esto no te pese. Que esto no te pese. Porque ya lo hicieron por ti. Proverbios 20:20 dice, hablando de que no les va bien, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad. Como hijos, no podemos estar bien con Dios cuando dejamos de respetar y honrar a nuestros padres. El Señor Jesucristo mismo, hablando sobre esto, ya Pablo nos ha dicho, este mandamiento con promesa: ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y como hemos dicho, la palabra no pasa y va a permanecer ahí siempre. Aunque haya cambios en nuestro mundo moderno, la palabra va a seguir presente. El Señor Jesús de una manera reprendió a los fariseos cuando ellos aconsejaban a las personas o a los hijos y que le dieran más importancia a las tradiciones que ellos les imponían que el atender a sus padres. Ahí en el libro, en el Evangelio de San Marcos 7, del 9 al 13, vemos que el Señor reprendió a estos fariseos porque realmente ellos le daban más importancia, como dije, a la tradición y dejaban de atender a las necesidades y al cuidado y el sustento de sus padres en la vejez. Usted puede leer ese pasaje, Marcos 7, 9 al 13. El Señor mismo le dijo, el Señor mismo le reprendió a estos hombres que habían dejado de hacer algo que era bueno hacer y que lo habían cambiado por otras cosas que ellos habían impuesto. El problema de la falta de respeto y honra de los padres es un mal, hermanos, y eso tenemos que tenerlo muy presente, es un mal que va a ir en aumento en la sociedad por causa del pecado, y lo encontramos en la Biblia. A veces pensamos que va a mejorar, pero sabemos que va a ir de mal en peor. Por eso nosotros que conocemos la palabra debemos hacer conciencia de cómo está nuestra vida y nuestra relación con Dios, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero es un mal que va a ir, como dije, de mal en peor. El apóstol Pablo, hablando de este mal y refiriéndose especialmente a los falsos maestros, nos dice cuál sería el estado de la sociedad y de las familias en los tiempos postreros. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 15, al 5, nos dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. Tiempos peligrosos. Entonces el mal va a ir en aumento, no va a mejorar, sabemos que así va a ser. Pero depende de nosotros que podamos como iglesia, como hijos de Dios, que podamos ser esa luz y esa sal esa luz que puede alumbrar y esa sal que puede preservar. Y es por eso que tenemos que mirar nuestra vida como hijos. Hermanos, es por ello que hoy el Señor, por medio de su palabra, nos anima a mirar nuestra vida espiritual y que como hijos cristianos sintamos la necesidad de valorar y honrar a nuestra madre. Que lo hagamos con gusto. Aquella que nos llevó 9 meses en su vientre ahí cargándote, eras un niño bien grandote ahí. Yo era chiquito, ya ven que me quedé chiquito. 9 meses en su vientre ahí cuidándote. Aquella que se esforzó cuidándonos y mostrándonos su amor cuando éramos pequeños y no podíamos valernos por nosotros. Aquella que se pasó la noche entera desvelándose para cuidarnos cuando estuvimos enfermos. Aquella que nos dio y nos sigue dando consejos para nuestro propio bien, porque las madres siguen dando consejos. Como hijos, todos tenemos el compromiso delante de Dios de honrar a nuestros padres. Todos. Y por eso tenemos que mirar nuestra vida. ¿Cómo estoy honrando a mi madre? ¿Cómo estoy honrando a aquella que hizo todo por mí? Efesios nuevamente dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Honrar a los padres y obedecerlos es algo que Dios le agrada y que trae bendición a los hijos. Así que de una manera práctica, ¿cómo podemos honrar a nuestra madre? Bueno, sea agradecido por todo lo que ha hecho por ti. Sea agradecido y muéstrale amor. El Proverbio 23:22 dice que la segunda parte dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces, tu madre necesita amor, así como tú lo necesitaste cuando eras pequeño. Y especialmente las madres son mujeres y son sensibles. A diferencia de los varones que a veces somos tan secos y tan fríos, las mujeres necesitan que las valoren y que les muestren amor. Dile que la amas. Pero no nada más le digas que la amas cuando te hace tu comida favorita. Dile que la amas de verdad. Muéstrale que le amas. A lo mejor hoy tú le vas a mostrar que le amas porque la vas a llevar a algún lugar. No, muéstraselo siempre. No es nada más hoy, porque hoy es una celebración mundial, pero en realidad eso es permanente. Las madres son quienes siempre nos dieron su amor y siguen dando amor, seamos hijos pequeños, hijos grandes. Ellas continuamente nos dicen que nos aman, y no solo nos lo dicen, sino nos lo muestran con sus acciones, que en verdad así es.
a ellas Dios las ha hecho así. Mujeres sensibles que pueden amar, pero también mujeres sensibles que sienten esa necesidad de ser amadas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a mamá que la amas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá o le mostraste a tu mamá que la amas? El año pasado, se puede decir. No, si estamos hablando de cada día. Ellas necesitan ser amadas porque así Dios las hizo. De tal manera que aún hasta los esposos, cuando vemos en la Biblia que Dios manda a los esposos que amen a sus esposas. Y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si Dios nos dio este mandato de amar a los varones, es porque sabe la necesidad que hay en la vida de las mujeres de sentirse amadas. No solo se lo digas, muéstraselo. Muéstraselo en tus acciones. Así que el hombre, nosotros los hombres, nosotros los hijos, somos exhortados a amar y procurar a la esposa como si lo hiciéramos para nosotros mismos, porque pues nosotros nos consentimos, ¿no? ¿Tu mamá sabe que la amas? ¿Tu esposa sabe que la amas? ¿Se los has mostrado? ¿Se los muestra siempre? Porque eso es algo que trae gran bendición, tanto para la vida de las madres como para la vida de los hijos. Si no lo sabe, pues estamos en el tiempo de decírselo y demostrárselo, ¿verdad? Porque sabemos que somos imperfectos, pero Dios nos da esa oportunidad de poder rectificar y mostrarle a nuestra esposa, nuestras madres, que les amamos. No solo le digas que le amas, sino muéstrale en tus acciones. Preocúpate por ellas, preocúpate por sus necesidades. ¿Oras por tu esposa? ¿Oras por tu madre? Hablando de la necesidad espiritual, pero también preocúpate por las necesidades espirituales, materiales. Ayúdale en sus quehaceres, escúchala cuando quiere platicar. Y especialmente si es tu madre, aún tiene buenos consejos para ti. No le hace aunque seas grande, tiene buenos consejos para ti. Las madres cristianas siempre están dando consejos a sus hijos para que sigan el camino del Señor, porque ellas siempre buscan lo mejor para los hijos, pero los hijos no siempre quieren oír porque piensan que sus madres están pasadas de moda. Pero el mandato dice: honra a tu padre y a tu madre. Sus consejos están respaldados por la experiencia de la vida y del caminar con el Señor. Tal vez en esta celebración de las madres estés pensando cuál es el mejor regalo que le vas a dar a tu mamá. Y si tu madre es cristiana, lo mejor que le puedes dar es que tú puedas entregar tu vida a Cristo de todo corazón. No hay regalo más grande. Si tu madre es cristiana, entregada, una madre piadosa que ora por sus hijos, y si le vas a dar un regalo, es que tú puedas entregarte de verdad al Señor. Necesitamos eso. Así que, ¿cómo puede un hijo amar a su madre? Dijimos que amándola y mostrándole sus acciones, que en verdad, diciéndole que en verdad le ama. Debemos mostrarles amor, preocupándonos por ella y ayudándola. Y su principal muestra de amor es que consagremos nuestra vida a Cristo. ¿Cómo honrar a mi madre?
bueno, siento pacientes con ellas. Porque cuando las madres llegan a una edad mayor, a veces aquellos defectos o aquel carácter que a lo mejor no nos ha gustado en toda la vida, es algo que lejos de quitarse se va a acentuar. Quisiéramos que cambiara, pero no, se va a acentuar. y tenemos que ser pacientes, mostrándoles paciencia, así como ellas nos lo mostraron a nosotros. Nosotros debemos hacerlo ahora cuando están en la edad que necesitan paciencia. Especialmente cuando todo ha disminuido. Cuando tu madre, sus movimientos son más lentos porque sus reflejos han disminuido. Si ha disminuido la flexibilidad en su cuerpo, si disminuye la visibilidad en su vista, si disminuye el gusto en las cosas, se pierde la memoria a veces cuando llegamos a grandes. Es algo como común, ¿no? El Alzheimer o la demencia senil, como le conocen. Se camina más lento, ¿verdad? Caminamos más despacito. Se come más lento. Y cuando estas cosas pasan, se requiere de tener amor y paciencia para comprender nuestras madres que ellas no quieren estar así, sino que es la realidad de su vida. ¿Quién quiere estar así? ¿Verdad que no? Pues no, pero la realidad es que los años pasan. Yo antes me sentía una ardilla sobre los árboles, pero ahora no sé qué me siento, me quedo así agarrado. Pasan los años. Así que si vas a llevar a tu mamá a comer, si vas a llevarla a algún lugar, sé paciente y dale el tiempo que requiere para poder disfrutar de sus alimentos. En ocasiones esto resulta difícil hacerlo y todo se debe a que nos falta amor por ellos. Pero dedícales su tiempo, dedícales ese tiempo. Es tiempo, como dicen, de calidad. Dedícales tiempo cuando ellos lo necesitan. Cuando ya hemos dicho que si alguien ha dedicado su tiempo para nosotros, pues son nuestras madres. Ahí estuvieron siempre y han estado y siguen estando con nosotros. Ahora ellas son quienes quieren tiempo de calidad, hermanos. Tal vez usted está pensando, ¿qué puedo hacer por mi madre? Y yo le puedo decir, dedíquele tiempo. Ella quiere estar cerca de usted para platicar. Ella quiere ser escuchada. Dedique ese tiempo para disfrutar su compañía. Si la va a llevar de compras, ya ven que a las mujeres les gustan las compras. Yo no sé a la edad, ¿verdad? Pero algunas. No la apresure, sino sea amable con ella. Estas cosas son las que más valoran. Hermanos, resulta difícil, ¿verdad? Yo no sé si una mamá quiera ir a de compras, una mamá mayor, pero creo que una mamá mayor lo que quiere es que la escuchen, que le dediquen tiempo, quiere que la escuchen porque ella necesita platicar y aún ella necesita aconsejar. Pero si tu madre es joven y quiere salir, ve con ella. ¿Cómo honrar a nuestra madre? Siendo agradecido con ella. Cuando tu madre envejeciere, dice, no la menosprecies. Hoy hay muchos hijos ingratos porque, como dije, la maldad ha ido avanzando. Se olvidan de que ellas dieron todo por ellos y estuvieron bien. Muchas de estas madres se esforzaron por dar lo mejor para ellos y para alcanzar sus metas, pero ahora los hijos han dejado abandonada a su madre y algunos hasta la han menospreciado. Pero el Señor nos manda que como hijos honremos a nuestros padres. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Sé agradecido con tu madre.
El agradecimiento es una muestra de reconocer que cuando nosotros éramos niños y necesitamos de su cuidado, ellas siempre estuvieron cerca de nuestra vida. Cuando estábamos en debilidad, ellas nos cargaron y nos atendieron dando todo su tiempo. Hoy somos nosotros los hijos quienes debemos estar pendientes de nuestra madre, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Así que si tú eres hijo y aún tienes a tu madre, ve, búscala y dile que la amas. Muéstrale tu amor ocupándote de sus necesidades. Muéstrale tu amor teniéndole paciencia. Muéstrale tu amor dedicándole tiempo para estar con ella. Muéstrale tu amor siendo agradecido. Y si tú no tienes una madre, hay muchas madres aquí a las cuales con las cuales lo puedes hacer. Si eres cristiano, dice la palabra de Dios que la religión pura y sin mácula, dice Santiago, es que visitemos a las viudas y a los huérfanos en su necesidad, especialmente las viudas. Hay madres que no tienen hijos y que usted y yo somos sus hijos y que podemos ir y estar un rato con ellas y que podemos dedicarles el tiempo para sacarlas. Es una bendición. Leemos juntos Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 y oramos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 y oramos. Como dije, este es el mandamiento de Dios, esto es la palabra de Dios, y aunque pasen los tiempos y pasen las modas, la palabra nunca pasará. Vamos a leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ya no, hasta ahí ya no, nada más hasta el 3. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por cada madre aquí presente, porque en tu gracia, Señor, tú has permitido que cada una de ellas tengan hijos y formen una familia. Padre, queremos que las madres de aquí de la iglesia, Manuel, de tu iglesia, Señor, puedan ser esas madres valientes que pueden aún cuidar a sus hijos e instruirles aún en medio de la oposición. Que pueda haber esas madres de fe que puedan confiar en ti y creerte a ti y enseñarles a sus hijos la verdad de tu palabra y esa fe auténtica, firme, sin fingimiento. Queremos que también esas madres que oran por sus hijos puedan, Señor, ser esas mujeres que confíen en ti y que lo sigan haciendo, porque un día, Señor, tú vas a responderles y tú vas a conceder las peticiones de su corazón. Señor, tú conoces a cada una de nuestras hermanas en esta iglesia y tú conoces, son tus hijas y tú sabes sus corazones y tú sabes sus necesidades. Ruego que las bendigas grandemente y a nosotros como hijos, ayúdanos a honrarlas, honrándote a ti, honrando a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
manos como las de una madre que puede meter sus manos al fuego por proteger a un hijo o hija. Y en este día recordamos y honramos a nuestras madres porque ellas nos dieron la vida. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la vida. Es un mandamiento con promesa. Por eso en este día honramos a las madres dadoras de vida. Cargamos 9 meses una vida, luego sufrimos dolores de parto que se vuelven bendición al ver a nuestros hijos sanos y salvos en nuestras manos. Hoy quiero felicitar a todas las madres de la Iglesia Emmanuel. Algunas ya no están con nosotros. Yo tengo la gracia de tener a una madre guerrera de Dios que siempre estuvo al servicio del Señor. Vino a México hace 65 años de Alemania, con mi padre a San Nicolás, lo que hoy es el Centro Educativo Indigenista. Mis padres fueron los pioneros de este gran ministerio. Ella nos tuvo a siete, más los demás hijos adoptivos indígenas, que eran como unos 30. Ella con todo fue firme en su fe y fue bendición a mucha gente. Me siento orgullosa de tener una madre que así con sus 93 años, su fe no ha fallado. Sigue orando por sus hijos, nietos y bisnietos. Y a pesar de perder a un hijo hace unos meses, sigue fortalecida por el Señor. Y Proverbios 31 narra a una mujer muy parecida a mi madre. Ya lo vimos al principio. Yo también estoy bendecida por 3 hijos que siempre son una bendición en mi vida y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos.